Seguimos con más en Congreso Matinal, pero nos vamos a trasladar a esta hora ya a la sala Carlos Torres y Torres Lara porque se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos. Adelante, por favor. Bien, en estos momentos se está haciendo un pequeño receso ante el ingreso de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Ella, como le hemos mencionado hace unos momentos, va a informar una serie de temas, por ejemplo, las acciones desarrolladas por su sector a fin de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Está empezando la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en calidad de informativa, al no haber aún el quórum respectivo, pero en vista de que la ministra ya se encuentra presente, han decidido iniciar esta sesión. En esos momentos la ministra de Cultura y hace su ingreso, saluda a los asesores, así como a su presidente, el congresista Wilber Rosas, quien se dan un apretón de manos antes de dar una serie de informes y responder las preguntas de los miembros de esta comisión. Señora ministra, sus acompañantes, les reiteramos nuestro saludo. En esta oportunidad todavía la sesión no tiene el quórum correspondiente y por lo tanto vamos a hacer una sesión de carácter informativo. Está con nosotros la ministra. Ustedes saben que por las responsabilidades que tenemos en esta comisión, nuestra relación es muy estrecha tanto con la ministra del Ambiente, la ministra de Cultura e igualmente con el ministro de Energía y Minas. Ahora tenemos la oportunidad de poder contar con la presencia de la ministra. Esta citación fue enviada a la ministra y figuran los puntos que queremos que la ministra desarrolle de manera particular. Y bueno, igualmente saludar a la congresista Tamar Arimborgo. Y los puntos que nos hemos planteado son, uno, desde luego, no, estas son las prioridades, pero quizás se van a desarrollar otros temas también, y entre ellos tenemos las acciones, acciones desarrolladas por su sector a fin de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. 2, balance del sector sobre la implementación de la ley de consulta previa, alcance de sentencias judiciales respecto a la vigencia de la consulta previa desde el año de 1995, sentencias judiciales que suspenden la ejecución de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos y actividades en el lote 116, ambas por omisión de consulta previa. 3, acciones adoptadas frente a los conflictos que involucran demandas de los pueblos indígenas y que competen a su sector. 4, información sobre las cuestiones relativas a la situación de la política nacional, de la transversalización del enfoque intercultural, Decreto Supremo 003-2015, Ministerio de Cultura, y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Discriminación Étnico-Racial del 2016 al 2021. Así que, ministra, bienvenida y estamos a su orden para que usted pueda hacer la exposición correspondiente. Gracias por su asistencia. Hola, ya está. Muy buenos días, señor. Permítame saludar al congresista Moisés Mamani, que también se ha incorporado a la sesión. Bienvenido, congresista. Con el cual hacemos el quórum correspondiente. Todavía falta uno. Ministra. Muy buenos días, señor Wilber Rosas, presidente de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, señores congresistas.
Como ministra de Cultura, les agradezco este espacio para poder presentarles no solamente, digamos, una respuesta y una discusión sobre los puntos que ustedes nos han planteado y sobre el cual gira la invitación, sino también para poder presentarles los avances que como sector estamos desarrollando en relación a materia de pueblos indígenas, y seguramente ya tendremos ocasión para poder hablar también sobre la agenda en materia de población afroperuana. Entonces, si me permiten, yo pasaría a iniciar la presentación. Mientras, se pueden, no sé si, presidente, podemos, entonces, hago toda la presentación y luego las preguntas. Ya, perfecto, muy bien. Para decirles que la dinámica es la siguiente: la exposición completa de la señora ministra y después de la exposición las preguntas. ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien, entonces informarles que como Ministerio de Cultura tenemos básicamente como misión hacer de nuestra cultura, que no es solamente siempre el tema patrimonial, lo es, pero también tiene que ver principalmente con nuestra diversidad, ¿no? Nuestra cultura digamos, es parte de una serie de patrimonio material, pero también principalmente su principal soporte es nuestra identidad, que está basada en nuestra pluralidad, en nuestra diversidad de pueblos, en nuestra diversidad de lenguas, en nuestra diversidad de cultura. Y lo que buscamos es hacer de esa cultura la base de nuestro desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, cómo por ejemplo, nuestra diversidad cultural contribuye a que los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, tengamos acceso a una variedad de productos de alimentos que solo son posibles gracias a esa diversidad, ¿no? También es importante señalar que el Ministerio de Cultura, desde su creación, en su ley de creación, el Ministerio de Cultura recibe la competencia en el Viceministerio de Interculturalidad de ser el ente rector en materia de inclusión de la población indígena, originaria y afroperuana. Esto significa que para todo el sector público, el Viceministerio de Interculturalidad es el ente que da los lineamientos, es el ente que diseña la política, es el ente que supervisa las políticas en relación a pueblos indígenas y población afroperuana. Y esto es reforzado por la ley de consulta previa, que establece que el Viceministerio de Interculturalidad es el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. Entonces tenemos la ley de creación y también la ley de consulta que refuerzan, digamos, esas competencias de parte del Ministerio. Y por tanto, entonces, quisiera ahora pasar a hacer la presentación sobre estos puntos para poder trabajar con ustedes los temas que también a ustedes les preocupan y les interesa. ¿Seguimos? Primero quisiera presentarles, en el marco de esta diversidad, cuáles son los lineamientos y los pasos que estamos dando para garantizar que nuestro país sea un país donde esa diversidad sea, ¿no es cierto?, parte de digamos, de lo que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas culturalmente diversos, ¿no? Y para eso lo que tenemos son instrumentos como la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, que lo que implica es cómo logramos en un país que se reconoce plurilingüe, en un país que se reconoce como pluricultural, que esta diferencia se convierta no en estigma, que no se convierta en un factor de discriminación, que no se convierta en un factor de exclusión, sino que se convierta en la posibilidad de un reconocimiento que genere respeto y que además signifique un reconocimiento para el ejercicio de derechos de aquellas poblaciones que son culturalmente diversas. Entonces tenemos avances en esta política. Básicamente hemos avanzado en una serie de instrumentos normativos con gobiernos regionales, con gobiernos locales, con las entidades del propio Poder Ejecutivo, para, por ejemplo, desarrollar todo el tema de competencias lingüísticas. No sé si ustedes nos pudo acompañar, por ejemplo, unos congresistas. Estuvimos hace poco en Abancay, con el gobierno regional de Abancay, hicimos un trabajo de la certificación de competencias lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los funcionarios públicos que trabajamos en regiones donde predominantemente se habla una lengua distinta al español, estos funcionarios públicos deberían dar los servicios o prestar la relación ¿no es cierto?, en la lengua que corresponda. La región Abancay tiene, según el censo de INEI,
El 90% de la población en la región Apurímac es quechua hablante. Entonces, ¿cómo no podemos tener con un 90% de población quechua hablante servicios públicos en la lengua quechua, en el quechua chanca? Entonces, para eso, con el gobierno regional trabajamos un proceso de certificación de competencias para sus funcionarios y funcionarias públicas, de enfermeros, médicos, ingenieros, ¿no?, etcétera. Entonces también estamos trabajando con los gobiernos locales para que este reconocimiento de esta diversidad pueda incorporarse en las funciones y las competencias que desarrolla. Hemos hecho una alianza con el MIDIS para que a través del sello municipal se pueda incorporar estos criterios. ¿Seguimos? También estamos trabajando, estamos ya en la 5ª edición del concurso de buenas prácticas en gestión pública intercultural. Hemos tenido ya 4 ediciones, hay 207 instituciones que han participado. Voy a pedirle disculpas a la ministra. Hemos completado ya con el cuadro y con el quórum correspondiente, y aprovecho la oportunidad para saludar al congresista Mártires Lizana, igualmente a la congresista Nelly Cuadros y también al congresista Modesto Figueroa. Así es que tenemos ya el quórum correspondiente. Ministra, estamos siendo las 8:37, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de nuestra comisión. Continúe, ministra, disculpe. No, muchísimas gracias. Entonces, estaba señalándoles que parte de este reconocimiento de la diversidad tiene que ver con cómo el sector público podemos identificar que ya hay entidades que desarrollan prácticas interculturales en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un tema muy interesante es que en estos concursos se ha reconocido y se ha premiado iniciativas como, por ejemplo, la del Ministerio de Educación, ¿no?, las del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, la experiencia del reconocimiento de los yachachis, ¿no? Como ustedes conocen, los yachachis es una figura comunitaria que tiene todo el bagaje cultural para poder mejorar el tema del riego y el manejo de sus tierras. Entonces, los yachachis fueron incorporados en los programas del Ministerio de Agricultura, ¿no?, como un promotor importante dentro de las intervenciones del sector de agricultura, y por eso nosotros le hicimos un reconocimiento. Entonces, iniciativas como la de los yachachis, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, son parte del reconocimiento de este concurso. Estamos ahora, como lo señaló también el presidente en el discurso del 28 de julio, estamos trabajando y debemos ya terminar el sello intercultural bilingüe. ¿Qué significa esto? Que todas las entidades públicas deben, ¿no es cierto?, trabajar con una identidad, es decir, cómo los servicios públicos, por ejemplo, en el componente de calidad, incorporan lo que había señalado hace un momento. En determinados territorios puedan brindarse los servicios en las lenguas que correspondan, tener competencias para el diálogo intercultural. Señores, es bien sencillo, por ejemplo, entender. Muchísimos de los problemas que tenemos en el parto institucional tienen que ver no con acceso a los centros de salud, sino tiene que ver como cómo las mujeres, cuando van a los centros de salud para poder hacer sus controles prenatales, perciben que no son tratadas con dignidad, perciben que la información que se les brinda no es oportuna ni con su cultura, ni con su entorno, ni con su realidad. Entonces, en general, se ven desalentadas de acudir a los sistemas formales de salud, por ejemplo, y entonces terminamos con indicadores en control de parto prenatal, con indicadores, ¿no es cierto?, en el tema de parto institucional que no logramos cerrar. Y las brechas se mantienen. Entonces, el problema en nuestro país, ampliamente diverso, no es solamente garantizar el acceso físico a los servicios, sino garantizar principalmente que este acceso físico esté acompañado de lo que llamamos calidad de los servicios. Y para que los servicios públicos tengan calidad, tienen que incorporar el reconocimiento de esas diferencias culturales para poder entonces acercarse más a la gente, que es lo que buscamos con este sello intercultural y bilingüe. ¿Seguimos? También estamos trabajando todo el tema del racismo. Ustedes han sido testigos seguramente de este caso último que se ha dado, ¿no es cierto?, en un país, y creo que lo positivo ha sido cómo hay una reacción de parte de la ciudadanía frente a determinado tipo de mensaje que ya no se considera tolerable en una sociedad como la nuestra. Y creo que eso es un avance importante también de un cambio entonces de la percepción de nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. ¿Seguimos?
Muy bien, entonces yo quería informarles de este panorama en general en relación a una línea, a nuestro trabajo transversal con todos los sectores vinculados a promover este reconocimiento de la diversidad, a generar, digamos, una lucha frontal contra toda forma de racismo, pero también a reconocer que nuestro Estado va a necesitar ese acercamiento que necesita con la población, lo tiene que hacer reconociendo que esa población no es homogénea, que en esa población hay una diversidad, ¿no es cierto?, de culturas que además nos aportan y garantizan que mucho de lo que tenemos a disposición es producto de ese proceso y del aporte de estos pueblos. Pero ahora ustedes también nos habían planteado algunos temas de preocupaciones que quisiera yo ya pasar a atender. Un tema importante es reconocer que parte de la agenda que tenemos ya en relación específica con nuestros pueblos indígenas tiene que ver con demandas históricas de estos pueblos. Una de estas demandas históricas de estos pueblos tiene que ver con el tema de la titulación de las comunidades, ¿no? Y sabemos que en el Perú hemos estado muchos años atrasados con el problema de la titulación, con una tarea pendiente, y es un problema que siempre surge en muchos de los conflictos sociales. Una de las principales demandas siempre es el tema de la titulación. Lo hemos vivido ahora en el proceso de Atalaya, por ejemplo, ¿no? Y parte de ese proceso entonces ha terminado en una discusión que hemos tenido como ejecutivo y por el cual junto con nuestro premier se tomó la decisión de implementar dentro de la comisión del grupo, dentro de la Comisión para el Desarrollo de la Amazonía, la creación de un grupo específico que mire el tema de titulación. Y que además se ha planteado como meta que al 2021 deberíamos terminar con toda la brecha que tenemos de comunidades que ya son reconocidas, pero que no han concluido su proceso de titulación y que se calcula son entre 560 y 700 comunidades. Entonces esa es la primera meta que nos hemos establecido, llegar al 2021 con todas las comunidades reconocidas ya que deben contar con sus títulos en relación a lo que nos corresponde y que además son comunidades que tienen 20 años, 25 años en ese proceso. Luego lo que tenemos también es el trabajo, ¿no es cierto?, en relación a estas demandas, tiene que ver con el tema de mejorar todas las posibilidades del diálogo intercultural y contribuir con las organizaciones para fortalecer su nivel de representación. Creo que también vale la pena destacar, digamos, ¿no?, que en el Ministerio hemos desarrollado diferentes espacios de diálogo y hemos contribuido a que las organizaciones tengan presencia formal en diferentes espacios de diálogo con el Ejecutivo. Nunca antes las organizaciones, digamos, en los últimos años se han hecho tan visibles en representación de sus pueblos, de sus comunidades, pero tampoco, y es importante destacarlo, nunca antes se habían mapeado tantos espacios de participación como los que ahora tienen las organizaciones. Y eso también es importante porque no recordemos, hace más de una década, muchísimo de los representantes de las organizaciones indígenas ni siquiera podían dialogar con el Ejecutivo. Entonces creo que ahora hay espacios abiertos, hay espacios en relación al diálogo con el Ejecutivo que vale la pena destacar como un avance. Seguramente hay muchísimo más por abrir, pero creo que estamos avanzando en esa línea, ¿no? ¿Seguimos? Un tema complejo que también se nos ha planteado es el tema de la personería jurídica de los pueblos indígenas. Y esto es un tema complejo porque entramos ya a una discusión básicamente, digamos, legal, que voy a tratar de ser, digamos, de presentarlo para poder discutirlo seguramente luego. La personería jurídica, ¿no es cierto?, es una figura que está regulada en nuestro país en el Código Civil, ¿no? ¿Qué significa la personería jurídica? La personería jurídica significa que, ¿no es cierto?, las personas naturales, cada uno de nosotros o un colectivo, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de crear un ente ficticio, ¿no?, que genere capacidades y tenga, digamos, una serie de derechos y obligaciones. Principalmente, un ejemplo muy sencillo, las sociedades anónimas,
¿no? Un conjunto de empresarios que deciden tener una actividad y que necesitan una entidad que las pueda representar, pero que además tenga derechos y obligaciones separadas de los integrantes, ¿no es cierto?, de las personas naturales. Entonces, podemos tener diferentes formas de personería jurídicas que están reguladas en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Pero cuando entonces empezamos a hablar, tenemos por un lado la figura de la personería jurídica que reconoce el Código Civil, pero luego hablamos de la personería jurídica de los pueblos indígenas. Y ahí entonces hay una primera discusión que hay que tener. ¿Por qué? Porque la personería jurídica de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que se establece además también en el convenio 169 de la OIT, tenemos, ¿no es cierto?, que nuestra Constitución, en su artículo 89, señala de forma expresa que las comunidades, ¿no es cierto?, tienen existencia legal y son personas jurídicas. Es decir, nuestra Constitución política no reconoce de manera explícita la categoría pueblo indígena. Nuestra Constitución habla de comunidades. Con la incorporación del convenio 169 a nuestra legislación, el convenio 169 incorpora la categoría pueblo indígena, pero haciendo obviamente una lectura en conjunto tanto de la Constitución como de del convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer una interpretación conjunta, retrocede. Entonces, ¿no es cierto?, podemos reconocer que los pueblos indígenas tienen personería jurídica, ¿no? Pero ojo acá, el convenio 109 habla de personería jurídica, pero no está hablando de la misma figura del Código Civil, porque son legislaciones, digamos, con naturalezas diferentes, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo que el convenio 169 de la OIT nos plantea, ¿no es cierto?, en el caso peruano tiene que leerse en el marco de la Constitución también como comunidad. O sea, es decir, la interpretación que se hace es, existe el concepto de pueblo, existe la categoría pueblo, pero en el caso peruano, esos pueblos se organizan territorialmente a partir de la figura de las comunidades. ¿Por qué? Porque el convenio 169 de la OIT establece el concepto y el sujeto de derechos pueblo, pero lo que también reconoce el convenio 169 de la OIT es que cada país tiene que adoptar el modelo de organización de estos pueblos de acuerdo a su propia normatividad. En Colombia se establece a través de los resguardos, en Bolivia a través de los ayllus y en Perú a través de las comunidades campesinas por un lado o nativas por el otro lado. Es decir, ese tipo de modelo no contradice el convenio 169 de la OIT, porque la OIT lo que te dice es que existe el pueblo, pero cada país tiene que desarrollarlo de acuerdo al modelo que le corresponde. Entonces, eso es lo primero que quería, entonces, la primera idea que quería que quede un poco claro en este marco de interpretación, ¿no? Entonces, es para importante considerar entonces que las comunidades nativas pertenecen a los pueblos, ¿no es cierto?, de acuerdo a una serie de características, y todos los pueblos indígenas ya gozan de una personería jurídica, porque el convenio 169 de la OIT también nos establece, ¿no?, que los pueblos no necesitan el reconocimiento formal de los estados para existir, ¿sí? Es decir, los pueblos, lo que el convenio 169 de la OIT te dice, el pueblo es preexistente al Estado peruano. Entonces, el Estado peruano no tiene que reconocer su existencia. Lo que hace puede formalizar para garantizar en la decisión pública los mecanismos más adecuados, pero el pueblo ya existe. Lo que tenemos entonces un problema jurídico también que tenemos que resolver es que en nuestro país los pueblos indígenas tienen personería jurídica porque así lo establece el convenio 169 de la OIT, pero las comunidades campesinas y nativas también. Cada pueblo indígena, por ejemplo, el pueblo aguajún, ¿no es cierto?, es el pueblo aguajún y tiene personería jurídica y ejerce su derecho como pueblo aguajún. Pero el pueblo aguajún está constituido por no recuerdo cuántas comunidades y cada una de esas comunidades tiene personería jurídica también, porque así lo reconoce nuestro ordenamiento legal. Entonces, es bien importante esto porque hay una serie, digamos, de interpretaciones que pueden llevar, por ejemplo, a interpretar, ¿no?,
que con el reconocimiento del pueblo formal por una institución pública se puede lograr el reconocimiento territorial del pueblo. Y en realidad eso es un tema, digamos, ¿no?, que el convenio 969 de la OIT y los informes de la OIT no lo reconocen en esa lógica de interpretación. Porque entonces nos estamos olvidando que las comunidades de ese pueblo tendrían que renunciar a su personería jurídica y al reconocimiento de su propio territorio para poder cederla a favor de una figura jurídica diferente a la de la comunidad. Entonces no nos olvidemos que en el Perú hay 6.000 comunidades campesinas y aproximadamente 2.000 comunidades nativas. Entonces hay un tema jurídico muy importante que resolver, y eso tiene que ver con que nuestra legislación sobre personería jurídica está regulada principalmente por el Código Civil, y el Código Civil no está pensado para pueblos indígenas, no está pensado, ¿no es cierto?, para este tipo de contenido de derechos. Entonces ahí hay un tema que desarrollar pendiente, vinculado, ¿no es cierto?, a todo este contenido legal. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, también otro tema que se nos ha planteado como una duda, ¿no es cierto?, y una preocupación, es el proceso actual de categorización de la Reserva Territorial Cugapacori, Nahua, Nanti y otros, que es una reserva compartida entre Cusco y la región Ucayali. Y acá es bien importante señalar qué es este proceso de categorización. El proceso de categorización, de acuerdo a la ley 26736, la ley lo que establece es que en el Perú, el Estado peruano creó las llamadas reservas territoriales, ¿no?, a favor de los pueblos en aislamiento o contacto inicial. Pero lo que establece también esta norma es decirnos, estas reservas territoriales tienen que pasar a convertirse en reservas indígenas. Es decir, yo creo reservas territoriales, pero estas tienen que pasar un proceso a ser reservas indígenas. Muy bien. Ese proceso se llama categorización. ¿Sí? O sea, ese proceso de pasar de reserva territorial a reserva indígena se llama categorización. Así lo establece la ley, ¿no? Y nosotros como ministerio estamos obligados a cumplir lo que la ley nos establece. Entonces tenemos que hacer la categorización. Y además, también es importante destacar que en el año 2013, el 9º Juzgado Constitucional le ordenó al Ministerio de Cultura culmine el proceso de categorización de estas reservas territoriales a estas reservas indígenas. Hemos ya avanzado con 3. Y actualmente se encuentra en proceso otras 2. Una de estas es la reserva Cugapacori Nahua Nanti. Pero ¿qué significa la categorización? ¿No es cierto? ¿Qué significa el estudio de categorización? El estudio adicional de categorización. Lo que significa es, el Estado dice, oye, yo creé, ¿no es cierto?, una reserva para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de este tamaño, ¿no es cierto?, con este territorio, en esta zona. Pero a lo mejor en unos años algo ha pasado ahí. Necesito entonces que con estudios complementarios el Estado peruano y la entidad competente lo que pueda decirme es, esa reserva la mantengo así, es así, está todo, ahí están los pueblos que identificamos para su creación, ¿ha cambiado algo o no ha cambiado? Lo que el estudio de categorización hace es actualizar la información de esa reserva, ¿no es cierto?, para poder pasarla a la categoría de reserva indígena, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y esto, los términos, digamos, del estudio han sido aprobados por una comisión multisectorial donde participan 100 entidades públicas y donde además también participan 2 organizaciones indígenas, AIDESEP y CONAP, como representantes nacionales, ¿no? Seguimos, yo iba a presionar esto para seguir, ¿no? Entonces, eso es en relación a la reserva, al estudio de categorización. Es decir, no es una decisión que el ministerio está cumpliendo con lo que la ley le ordena y además con un mandato judicial, ¿no? Ay, pues Muaire. En relación al tema de consulta, se han llevado hasta la fecha desde la promulgación del reglamento de consulta previa en el año 2012, se han llevado a la fecha 42 procesos de consulta previa que han sido concluidos.
¿Qué significa concluido? Significa que se han terminado en una serie de acuerdos, cuyos acuerdos se convierten en vinculantes, que es otra duda que siempre existe, si la consulta es vinculante o no. Lo vinculante de la consulta previa son los acuerdos a los que se arriba, tanto la entidad promotora de la consulta como las organizaciones y comunidades que han participado del proceso. Es decir, el acuerdo es lo que obliga, ¿no? Entonces han llevado procesos de consulta previa en infraestructura, en generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, en minería, en hidrocarburos y en políticas nacionales, ¿no? Y ahorita en marcha está un proceso de consulta previa en generación eléctrica, ¿no? Que está